¿Cómo están amigos? Les damos la bienvenida aquí a la clase de Ven, sígueme con Luis Picuasi. Esta semana nos toca estudiar los capítulos 16 al 22. Estamos en la semana del 29 de enero al 4 de febrero. Ya amigos, estamos avanzando al segundo mes. En lo que respecta al libro también estamos avanzando. Ya terminaremos con el primer libro del primer Nefi. Luego estaremos la siguiente semana analizando los capítulos 1 y 2 de Segundo Nefi. Muy bien, entonces Nefi en esta parte del capítulo, eh, recordemos que la semana pasada él también tuvo deseos de conocer más acerca de la visión de su padre. Entonces él había explicado en esta parte las cosas que él había visto. Su testimonio había aumentado y sus hermanos no lograban entender, quizás no estaban en el mismo espíritu. Eso es lo que nos puede pasar también. Dice que los hermanos le dijeron, tú nos hablas cosas duras. O sea, a Nefi le dijeron la mano, tú nos hablas cosas duras, más de lo que podemos aguantar. El sabio Nefi dice, los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Y podemos dar un ejemplo. Cuando una autoridad general viene a presidir una conferencia de estaca, eh, en el consejo ampliado que normalmente hace previo a la sesión general, siempre nos retroalimenta. A veces nos dice lo que está pasando en cada una de las unidades, incluso en la estaca. Quizás si es que no estamos sintonizados en el mismo espíritu que viene el siervo del Señor, podemos salir ofendidos. Y no vayamos tan lejos también. Cuando asistimos a una de nuestras unidades a la que pertenecemos, el obispado empieza a compartir un mensaje. Y es un tema en el que yo estoy fallando como miembro, o yo necesito mejorar. Esto es lo que me va a doler. Del púlpito nos va a decir las cosas que está pasando en mi vida, porque así me ha pasado a mí también. Os digo, ¿y cómo este hermano sabe las cosas que yo necesito mejorar? Hermanos, es porque son siervos del Señor y tienen el Espíritu del Señor. Por eso es que es como si nos adivinara. Y cuando nos dice las cosas que tenemos que mejorar, nos resentimos. Y eso ocurre en la vida de la pareja también. Cuando nuestra pareja nos dice, deberías de mejorar en esto, o tú eres así, nos hiere. Y a veces tomamos la posición a la defensiva, cuando en realidad tendríamos que decir gracias. Es porque nuestra pareja nos conoce, nos dice lo que es y quiere que ella sea o él sea, al menos que suba un escalón, ¿no? Que sea una mejor persona. Eso ocurre en el ámbito, en la vida conyugal, en la familia también. Nuestros padres siempre nos dicen, tienes que ser así, o debes mejorar esto. En la iglesia también, nuestros líderes siempre nos exhortan, nos animan a que debemos de estar a la altura de los convenios que hicimos en el templo. Y ahí nos resentimos, nos duele. A veces decimos, bueno, ese hermano me ofendió desde el púlpito.
ya no quiero ir a la iglesia. Entonces siempre ocurre eso cuando nosotros quizás no estamos en el mismo espíritu del discursante, del hermano que vino a presidir la conferencia. Incluso en la conferencia general podemos decir, yo no estoy de acuerdo con la enseñanza que está compartiendo un miembro del quórum de los 12. Entonces realmente, hermanos y hermanas, tenemos que tener una preparación previa. Si amerita la ocasión, pues con ayuno, pero al menos lo mínimo debe ser un espíritu de oración, de relajarnos de las cosas que estamos haciendo y prepararnos, ¿no? Prepararnos con un estudio de las escrituras, con una oración, dejarlos pendientes por un momento, al menos durante esta capacitación o durante la conferencia. Entonces, realmente yo sé que no vamos a resentirnos cuando estemos en el mismo espíritu, cuando estemos sintonizados. Lo que vamos a decir en lugar de dejar de ir a la iglesia es gracias, hermano. O vamos a recordar gracias a este elder que vino, o gracias a este obispado que compartió, a la presidencia de Estaca que compartió este mensaje, pude mejorar en ese aspecto de mi vida. O en esta parte del llamamiento que yo me había estado descuidando. O en esta parte como esposo que yo me estaba descuidando de mi familia. Muy bien, entonces esa es la lección que yo pude aprender y ustedes pueden también seguir el Espíritu del Señor, sentir y también pues meditar en esas cosas. En el capítulo 16 nosotros vemos que leí una mañana levantarse de su tienda temprano en la mañana y con asombro vio una esfera esmeradamente labrada. Y en esa esfera había dos agujas, una de las cuales eh, señalaba el camino que ellos debían de seguir. Entonces, dice en el relato que, dice en el relato que este artefacto, o este aparato, digamos, si cabe el término, funcionaba de acuerdo con la fe, diligencia y atención que ellos le daban. Fe, atención y diligencia que ellos le daban. Entonces, hoy vemos nuestros teléfonos dispositivos, ¿no es cierto? Nuestros celulares o cualquier aparato. Para su adecuado funcionamiento, pues requiere de energía, electricidad. Y las fuentes que provienen puede ser energía solar, la electricidad común que utilizamos. A veces incluso las pilas, no las baterías. Sin eso dejan de funcionar. Entonces, la Liaona, en cambio, no funcionaba de esa forma, sino que funcionaba quizás con estos tres elementos: fe, diligencia y atención. Pues ellos debían de estar orando, debían de ejercer la fe de que iba a funcionar. También tenían que ponerle mucha atención, ¿no? A las agujas, a la aguja que señalaba la dirección que debían tomar el camino. Y tenían que ser diligentes, prestos a actuar. Entonces, dice que también se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer. Eso es asombroso para mí. Podemos relacionarle con la aplicación del GPS que utilizamos hoy en nuestros días.
hay una opción, bueno, yo no soy tan, eh, quizás tan conocedor de esas cosas, pero de lo que he visto es que hay una opción que le ponen en el modo cuando la chica empieza a hablar, ¿no? Dicen, de aquí a 200 metros, gire a la derecha, de aquí a 100 metros, gire a la izquierda. Empieza a dirigirle, pues. Más o menos le asimilo así cuando dice que en el artefacto se escribía una escritura fácil de leer. Muy bien, eso es lo que era un medio para la familia de Leí, para que ellos puedan avanzar hacia la tierra prometida. Y aquí nosotros podemos ver que también Nefi tuvo una dificultad. Nefi y sus hermanos salieron a cazar. Entonces al salir a cazar dice que el arco de Nefi se le rompió, de tal modo que regresaron a casa tristes y sin alimento, sin carne. Sus hermanos empezaron a regañarle a él, y aquí incluso leí que era el profeta mismo se empezó a quejarse. Empezó a quejarse contra el Señor su Dios. Entonces, en esta parte quizás podemos pasar a la ligera, y algo que yo pensé es, como líder leí, no era él solo, pues tenía que velar por su esposa, por sus hijos, hijas, ahora sus nietos también, y sus hijos pequeños, Jacob y José. Entonces, leí, creo que se afligió en extremo porque vio a los hijos, a los más pequeñitos del viaje, llorar del hambre. Quizás por eso él se quejó también contra el Señor su Dios. Y ahora, ¿quién de ustedes no se ha quejado cuando se han quedado sin alimentos en su casa? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros hemos tenido el buen ánimo de orar, de aferrarnos a las escrituras cuando no hay nada de alimentos en la casa? O más, para terminar, ¿quién de nosotros ha tenido el buen ánimo de trabajar en el llamamiento cuando en la casa no había nada de alimentos? Solo pensando de esta forma podemos empatizar con Lee y con la familia también. Yo pude empatizar porque dije, como líder, como profeta que era, tal vez él sí tenía autocontrol de su cuerpo, pero los pequeñitos no. Quizás por eso se quejó, porque él estaba velando por toda su familia y por todos los que le seguían. Bueno, el hecho es que Nefi, el buen Nefi, tuvo una idea brillante. Hizo un arco de madera. Dice aquí, hice un arco de madera y una flecha de palo recto. Entonces el arco que se rompió, que era de acero fino, ya no servía. Entonces él dijo, hay una opción, puedo hacer un arco de madera y una flecha de palo recto, y con eso tenía una herramienta, un arma más bien, para ir a cazar en el bosque. Entonces dice lo siguiente, que podemos aprender una lección de humildad. Nefi se acerca a su padre y armado con su arco, su flecha y una honda y piedras, dice,
¿A dónde debo ir? Queridos hermanos y hermanas, esto es sostener a los líderes. Él pudo haber dicho quizás, Nefi, bueno, mi padre se quejó contra el Señor y ahorita su relación con el Padre está mal. ¿Para qué voy a ir donde Él? Cuando yo no me he quejado, yo puedo orar y ir hacia la esfera y ver a dónde dice que yo me vaya. Pudo haber hecho eso si el orgullo le ganaba. Pero aquí podemos aprender una lección en el que Nefi sostiene a su líder. Eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Respetar la jerarquía que tienen nuestros líderes. De respetar la autoridad con la que preside. Quizás no porque yo sea un miembro de años y el obispo es un joven. Puedo decir, él es joven y yo tengo más experiencia. No, sino que tenemos que sostener, sea joven, sea pobre, rico, lo que sea, tenemos que sostener, apoyar, tal como si Jesucristo mismo estará presidiendo. Bien, entonces, leí, se arrepiente. Aquí en el versículo 25 podemos ver, dice que el Señor habló a su padre y fue reprendido. Fue reprendido por su queja que tuvo previamente. Entonces el Señor, bueno, después de que eh, ya arreglan ese asunto, dice, mira la esfera y ve las cosas que están escritas. Entonces todos acudieron y vieron con asombro y dice que estaban realmente escritas, ¿no? Entonces Nefi fue al lugar donde indicaba la esfera, hacia la cima de una montaña, dice, y maté animales silvestres de modo que obtuve alimentos para nuestras familias y volvió a la tienda, llevando lo que había conseguido, o sea, los animales que cazó. Y dice, cuando vieron que yo había obtenido alimento, cuán grande fue su gozo. Y se humillaron ante el Señor. Imagínense ustedes que en la alacena de su hogar no hay ni un solo pan, ni nada que cocinar. Y el padre de familia, su padre, o alguien de su familia, el proveedor, viene con unas 2 bolsas grandes de víveres y se pusieran felices y nos pusiéramos felices. Eso es lo que estaba pasando. El buen Nefi vino con sus animales ya cazados y se los dio para que lo preparara. Entonces, realmente sé que el Padre siempre estará velando por nosotros y nosotros debemos de sostener a nuestros líderes, apoyar en lo que ellos nos dicen, sea que esté o no esté en error. Leí que era el famoso del libro de Mormón, se quejó y nuestros líderes también se equivocan. No hay duda de eso y eso no debe ser un punto para yo inactivarme de la iglesia, sino que también tienen sus flaquezas y debemos de ser comprensivos con eso, al igual que ellos son comprensivos con nosotros. Ellos no se están quejando siendo la familia tal es así, la familia no. Siempre ven desde un lado positivo, siempre ven con los ojos del Señor, con el potencial de que pueden cambiar
Así que nosotros también veámoslo así, que ellos pueden ir mejorando. Y con un solo hecho de que se equivoquen, no es que dejan de tener la autoridad, no, sino que también se arrepienten y siguen esforzándose. Y eso es lo que a mí más me anima, que en esta vida terrenal todos, todos, absolutamente todos acudimos al Señor Jesucristo, a su expiación, y por medio de Él somos fortalecidos. Y nuestros líderes, como ya experimentaron eso, nos animan. Ellos ya probaron el fruto de la expiación, dicen, yo probé, tenga la mano y nos ayuda y nunca nos juzga. Bueno, avanzando en el capítulo 17, el Señor mandó a Nefi a construir un barco y realmente de todo corazón yo creo en la obra del Señor, no ingenuamente. El Señor mandó a Nefi a construir un barco y sus hermanos empezaron a burlarse. Quizás hoy en día nuestros hermanos pueden burlarse también diciendo, usted por qué es miembro de la iglesia, por qué hace esto, por qué no pasa en la casa los domingos en la mañana. Eso es lo que tuvo Nefi, se burlaron. Usted está loco, dijo, ¿cómo va a construir un barco? Sin embargo, en el capítulo 18, en el versículo 2, si estamos con el Espíritu podemos entender de la mejor manera. Yo, Nefi, no labré los maderos en la forma aprendida por los hombres, ni construí el barco según la manera del hombre. Recordarán que, pues, no era quizás un carpintero, quizás no era alguien que trabajaba en la industria de construir los barcos. Y aquí podemos escuchar lo que él dice, sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Realmente yo creo en Jesucristo, creo en la obra de Dios, que Él hace a su forma, no a la manera del hombre. Por lo tanto, no fue conforme a la manera de los hombres, sino que el Señor le mostraba de cómo tenía que hacer, a lo mejor en un sueño, en una visión, o simplemente durante su trabajo le decía, haz esto, o le indicaba en un plano cómo tenía que ir, el paso a paso. Entonces, el hecho es que no hizo a la manera de los hombres, sino conforme a la manera del Señor. Y eso es lo que tenemos que continuar hoy en día. Edificar a nuestras familias, crecer a nuestras familias a la manera del Señor. ¿Cómo puedo ser feliz? A la manera del Señor o a la manera mundanal. El mundo quizás dice comed, bebed y divertidos porque mañana moriremos. Sea feliz. Pero hermanos, no hay felicidad en el pecado. La felicidad únicamente, el gozo se puede experimentar cuando nosotros vivimos en los convenios que hicimos en el templo, cuando vivimos dentro de los límites del convenio. Ahí está la felicidad. Yo en un tiempo viví fuera de los convenios antes de conocer el Evangelio. Y ahora que ya soy miembro, me esfuerzo por guardar los convenios que hice con el Señor. Y sí he visto el contraste. Quizás en aquellos tiempos decía yo soy feliz haciendo esto.
Pero hoy en cambio yo experimento el gozo. O sea, el gozo es un estado aún más mayor que la felicidad, que experimentas gracias al poder de Dios, porque uno está dentro de los límites del convenio. El Padre te bendice con gozo, no solo hacia mí, sino a toda mi familia. Y con eso no estoy diciendo quizás nosotros estamos como miembros fuera exentos de problemas, de desafíos, ¿no? También los tenemos, sino que gracias a la obediencia a los mandamientos sentimos esa felicidad grande que proviene de guardar los mandamientos. Sé realmente que el Evangelio de Jesucristo brinda la felicidad. Y no solo eso, sino que el Padre quiere que esa felicidad se perpetúe más allá del sepulcro. Por eso Él reveló el plan de salvación, que quienes realicen los convenios con Él pueden vivir eternamente en su presencia, libres, ahora sí que libres de dolor, de enfermedad, de la muerte, ya en un estado de inmortalidad, en la presencia del Padre Jesucristo. Y ese no es una fábula una fábula, ¿no? Sino que es un conocimiento real. He preguntado a Dios y lo he sentido. Y las escrituras lo testifican, que se puede lograr, que se puede llegar a su presencia como familias. Esta fue la clase. Gracias, queridos amigos, amigas. Invitamos para que cada uno de ustedes pueda seguir con su estudio. Hay una aplicación en Play Store que pueden descargarse la biblioteca si no lo tienen. Y ahí están todos los recursos que posee la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está el manual Ben Siguen, las escrituras que yo tengo aquí, en la versión antigua. Ahí está todo. Hay videos de recursos tales como medios audiovisuales para que ustedes puedan disfrutar más de escuchar las cosas de Dios. Nos vemos, amigos.